Bienvenidos al primer episodio del podcast Innovación para el Mañana de la mano de Bosch. Soy Lorenzo Jiménez, responsable de prensa de Bosch en España, y en cada episodio voy a contar con diferentes expertos para hablar de temas de actualidad donde la tecnología va a ser la gran protagonista. En este primer capítulo vamos a tratar de ver cuál es el impacto que está teniendo ya la digitalización dentro de la industria y el que va a tener en los siguientes años la inteligencia artificial y qué nuevas oportunidades va a ofrecer el sector, sobre todo para nuestros jóvenes españoles. Para ello, hoy nos acompañan Óscar Hernández, que es Manager de Transformación Digital e Industria 4.0 y Gestión de Product Data en Bosch Fábrica Madrid, nuestra fábrica de sensores que tenemos aquí en el centro de Madrid. Entonces, bienvenido, Óscar. Y por otro lado tenemos a Eugenio Mayol. Eugenio Mayol es periodista, es conferenciante, autor de libros e informes especializados en innovación científico-tecnológica y además, Eugenio, eres impulsor del primer ecosistema de Industria 4.0 en España que se llama Atlas Tecnológico. ¿Cómo ves a España posicionada en esta revolución digital que estamos teniendo frente a otros países de nuestro entorno y principalmente países europeos? Bueno, pues nada, muchas gracias a vos por invitarme y por permitirme participar en este asunto que es tan crítico para nuestra economía y para nuestra sociedad, que es el desarrollo de la industria. De hecho, es uno de los grandes asuntos para Europa, el encontrar la forma de hacer, de reindustrializarse, de recuperar capacidad de producción industrial, en medio de al mismo tiempo de una exigencia de ser más sostenibles, de cumplir con una serie de regulaciones en tema medioambiental, más pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo del talento. En fin, estamos en una tormenta perfecta y la industria la tenemos que poner en el centro, ¿no? Y evidentemente la tecnología es clave para esto, ¿no? España, en mi opinión, está ahora merece que le prestemos mucha atención, porque yo veo que se está produciendo como una especie de brecha, ¿no? Se está abriendo una especie de brecha entre las compañías, dejamos a un lado, por supuesto, las grandes corporates que tienen, bueno, pues que tienen un músculo suficiente como para estar en la carrera de la transformación digital, pero si nos fijamos en las medianas y en las pequeñas, que son la mayor parte de nuestro tejido, yo creo que se está abriendo una brecha de transformación digital entre aquellas que forman parte de un ecosistema en torno a una gran corporate o una gran cadena de valor que tiene suficiente poder de tracción y que de alguna forma les exige estar en un proceso de transformación digital avanzado, y aquellas que no lo están. Y cada vez la distancia es mayor, y el problema es que la velocidad a la que se genera esta brecha, en mi opinión, no deja de acelerarse, ¿no? Porque cada vez más no se trata solo del acceso a tecnologías, que hay algunas que se están democratizando, sino de una transformación que implica a todas las áreas de negocio, que implica, bueno, pues ya lo imagino que lo iremos comentando, ¿no? Pero todo lo que es pues el tratamiento de los datos, que implica un esfuerzo a nivel de compañía que muchas pues les cuesta hacer, y sobre todo les cuesta hacer en solitario. De modo que yo creo que es un tema crítico para nuestro país, que no solo una cuestión de inyectar muchas ayudas, sino de encontrar una forma y una visión estratégica y de poner este asunto en el centro de nuestras políticas y de nuestra acción. Sí, yo creo que al final un poco, no sé, Óscar, lo que has dicho, Eugenio, la velocidad, las inversiones, yo creo que es fundamental sobre todo para esas pequeñas y medianas empresas. Claro, yo ahí tengo que decir que, claro, nuestra empresa Robert Bosch está en un entorno privilegiado, también porque el concepto de Industria 4.0, ¿no?, de lo que es la transformación digital, se acuñó en Alemania, ¿no?, hace ya muchos años, y Bosch fue una de las empresas que lo lideró, y nosotros, claro, somos partícipes de ello. Y es cierto lo que estás comentando. Nosotros, pues claro, intentamos participar en eventos, ¿no?, en eventos industriales, en ferias, y vemos cómo cosas o oportunidades que nos intentan ofrecer, nosotros ya estamos ahí, ¿no?, de alguna manera. Entonces sí que vemos esa brecha,
Y algo que nosotros vemos con un poco de sorpresa de cómo pues están ofreciendo este tipo de base de datos, nosotros ya llevamos un tiempo utilizándolo, vemos que muchas otras empresas para ellos sí que están todavía en el debe, ¿no? Y sí que esa brecha sí que es cierta. A veces da la sensación de que el sector tecnológico, y lo explicaré un poco mi visión de que estamos estos son como un juego de casas como el Juego de Tronos, ¿no? Pero da la impresión a veces de que el sector tecnológico les propone a las compañías comprarse un Ferrari, ¿no? Y muchas compañías ni siquiera han dejado de utilizar el papel. O sea, estamos en un proceso y este proceso de acompañamiento de las compañías, yo también creo que es muy importante que pongamos en valor ese tejido de integradores de tecnología, de empresas de servicios tecnológicos que hay en España, que sí conocen la realidad local, los centros tecnológicos, ¿no? que están muy volcados en este tipo de compañías, ¿no? y en colaboración con las grandes corporaciones como puede ser vosotros, como puede ser Siemens, también, que es de los que sois primos hermanos, ¿no? Es decir, pero el valor de decir, oye, pues acompañemos a las compañías, ayudámoslas a dar este paso. De hecho, se hace, ¿no? De hecho, las ayudas que han venido de la Unión Europea, la mayoría de ellas, son las que nosotros participamos, se obliga en sí mismo en esas ayudas a participar con pymes, con organismos públicos de investigación, de manera que ese ecosistema o esas empresas tractoras que podemos ser nosotros ayuden a las pymes para tirar un poco de ellas y generar innovación, de la cual nosotros también aprendemos, ¿no? Porque aunque estemos, yo creo, una posición privilegiada no significa que sepamos todo, porque también nosotros mismos internamente también vemos brechas internas, ¿no? Hay departamentos más transformados digitalmente, otros menos, ¿no? Entonces, ese análisis de las brechas y cómo poder ayudar lo hacemos tanto internamente como lo estamos haciendo con pymes actualmente, en proyectos que están ahora mismo corriendo, ¿no? Con las ayudas de PTAs, ¿no? Yo sobre todo pienso que hay tantas oportunidades. El mundo está en un proceso de transformación tan descomunal, tan histórico, en tantos ámbitos, por supuesto el medioambiental, el energético, pero por supuesto el digital, por supuesto la robótica, está todo. Y es el momento de ilusionar a nuestro tejido productivo en que puede aspirar, ¿no? a este tipo de cosas, ¿no? Que el problema digital, o sea, que la brecha digital no sea un problema, ¿no? Sobre todo porque, Óscar, la digitalización nos ofrece a las empresas innumerables beneficios. Claro, es que a mí hablar de digitalización me gusta más hablar de transformación digital, ¿no? Porque la digitalización ya realmente, a nuestro modo de ver, es la tercera revolución industrial, que es la automatización, ¿no? Realmente un ordenador existe desde hace ya muchos años y eso ya es un digital, ¿no? Y cuando hablamos de, es que trabajo todavía en Excel, bueno, es que Excel es una herramienta digital, ¿no? La transformación digital va respecto a la conectividad, ¿no? Y toda esta conectividad no pretende ser el fin de nada, no de decir, pues es que ya estoy bien digital, sino ser el medio para conseguir tus objetivos, ¿no? Entonces, en todo este proceso de transformación es donde nosotros entendemos las posibilidades de la digitalización. Transformar significa no optimizar, porque es que hay que ver un poco la diferencia entre la optimización, ¿no? Creo yo, y la transformación. La optimización es hacer lo que haces de una manera pues mejor, ¿no? Cada vez con menos recursos a lo mejor, hacerlo más automático y puedes hacer pues un robot que vaya más rápido, por ejemplo. La transformación es preguntarte, es cambiar la pregunta, ¿no? Es cómo hacerlo totalmente de otra manera. Y esto es lo que facilita de puedes hacer, tener estructuras más planas, por ejemplo, jerárquicamente. ¿Por qué? Porque si tienes digitalización, tienes más transparencia, tienes una manera mucho mejor de la gestión de los proyectos, la gestión del cambio, porque vivimos en un entorno, como has dicho, que está acelerándose completamente todo el tiempo, entonces tienes que tener mucha más flexibilidad que antes, ¿no? A lo mejor en tus planes de negocio, y justo eso es la transformación digital, es justo el poder estructurarte tu negocio de una manera mucho más resiliente, ¿no? Mucho más rápido, mucho más accesible al cambio y de una manera decir, con los datos mucho más enfrente tuya para poder tomar decisiones, ¿no? Sí, esa es la pregunta más difícil, verdaderamente. No qué tecnologías tengo que incorporar, sino cómo me tengo que transformar, ¿no? Es verdaderamente la pregunta que... Esta está la clave. Cuando has dicho lo del Ferrari me gusta mucho el ejemplo porque
¿qué haces luego con un Ferrari? Si vas a conducirlo en una ciudad que no te dejan más de 40 por hora, pues no te compres un Ferrari, cómprate un coche eléctrico que va a ser mucho mejor para ti que el Ferrari, ¿no? El Ferrari, pues si tienes la suerte de viajar y estar no sé, en el norte de Alemania que no hay límite de velocidad, pues a lo mejor dices, vale, pues entonces ahí valóralo, pero para si no vas a sacarlo de la ciudad, no te compres un Ferrari, y eso es un poco la clave, ¿no? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta una empresa, Eugenio, a la hora de digitalizar una fábrica tradicional? Bueno, pues a ver, lo ha comentado muy bien Óscar, el desafío de realmente entender que eso no supone, no se limita a incorporar herramientas, sino que supone una transformación en la forma de hacer negocio, en la forma de organizar la compañía, en la forma de relacionarse con los proveedores, con los clientes, y implica repensar la economía, la empresa, en ocasiones incluso reinventarla, en otras ocasiones no. O sea, hay que saber encontrar el equilibrio entre todo esto, ¿no? Yo creo que el principal desafío es entender que las tecnologías, que esto no es superponer una capa encima de la otra, sino que esto es un proceso, es una evolución. Entonces hay que entender que en una evolución pues uno tiene que ir deshaciéndose probablemente de determinadas fuentes de datos, simplificando determinadas fuentes de datos dentro de la compañía y poco a poco pues incorporarlas, trabajarlas de otra forma distinta. Hay que ir a una solución lo más visible de la compañía, o sea, una visibilidad lo más amplia posible de toda la compañía y lo más simple, ¿no? para facilitar la toma de decisiones. Y eso es quizás uno de los asuntos más complicados hoy en día. Es decir, ahora digamos que una de las grandes aspiraciones de los gestores es disponer de fuentes de datos únicas, ¿no? Y eso es verdaderamente difícil. No solo porque las compañías no son burbujas cerradas que solo mueven datos suyos, sino porque se relacionan con una enorme cantidad de actores y eso complica mucho las circunstancias. La captación de información, porque estamos en un entorno muy complicado desde el punto de vista de enormes incertidumbres en la cadena de suministro, y cuanto una compañía esté más internacionalizada, pues más difícil es anticipar y prever todo esto, ¿no? Con lo cual la información es muy complicada. Después porque estamos en un proceso de conexión de maquinarias. Hay compañías que tienen maquinarias desde hace 20, 30 años que no las han concebido para generar datos que les sean útiles al departamento de diseño, por ejemplo, o al departamento de ciberseguridad. Están pensadas pues, para que la persona que esté en planta los maneje. Y una vez dispongas de un entorno accesible con datos pues visibles y lo más próximo que puedas al tiempo real, pues hay que empezar a aplicar inteligencia. Hoy en día, con una conectividad que aproveche pues todas las posibilidades pues, de tecnologías como el 5G ahora mismo, cosa que no es fácil en España, no ha sido fácil innovar en el 5G en España, para reducir la latencia y empezar a incorporar inteligencia. Pero claro, el desafío es, primero, no pensar que esto es añadir otra tecnología sobre la anterior, porque ahí lo que vas a acabar es lleno de silos. Todo lo que has construido con tecnología anterior, si no lo repiensas, si no lo incorporas a la nueva tecnología, se te va a quedar ahí como bolsas de información que cuesta luego administrar. Y simplificar la organización, disponer de información lo más visible posible, incorporar inteligencia y luego hacer el trabajo de ir departamento por departamento y que entiendan que ya no se trata de hacer la guerra cada uno por su cuenta, sino que hay que integrar ya procesos que hasta ahora parecían secuencialmente separados, ¿no? Parecía que el de diseño entraba al principio de la concepción del producto y ya no volvía a aparecer, ¿no? Y ciberseguridad o el área de IT estaba en un plano y el área de procesos está en otro, ¿no? Ahora ya están todos entremezclados y prácticamente actúan de forma simultánea. Lo que se necesita, un poco lo que estás diciendo, es tener una estrategia. ¿No? Es tener una estrategia porque a mí me gusta, parafraseando más o menos, ¿no?, a una persona que siempre me gusta mucho leer, que es Jorge Pavensberg, que siempre decía que para el criterio de innovación es que lo importante es tener primero una idea, es decir,
luego darte cuenta de que es buena esa idea y luego convencer a los demás. Y desgraciadamente nunca o casi nunca esas 3 acciones las hace la misma persona, siempre son grupos diferentes. Entonces tienes que tener una estrategia global para generar un propósito común, una transparencia de todas esas ideas, luego definir cuáles son las mejores, ¿no?, en base al gap, ¿no?, porque tú has comentado, porque a nosotros lo que has comentado nos pasa de todo, ¿no?, porque tenemos áreas con robótica muy avanzada, pero justo aquí en Fábrica Madrid también tenemos un departamento, a lo mejor no es tan relevante en la facturación, pero es muy importante para nosotros, que se llama Pequeñas Series, donde hace repuestos. Y tenemos máquinas mucho más antiguas, que la llamamos el brownfield, ¿no?, el campo... Bueno, suena un poco mal la traducción en español, no la voy a hacer. Pero la cuestión es que tenemos que ver cómo digitalizar esas máquinas, cómo extraer datos, pero donde merece la pena. Hay algunas cosas que a lo mejor no merece la pena. Dice, ¿para qué voy a gastarme todo este dinero, conectarlo al Kafka, conectarlo a todas estas pues tecnologías de última generación, a una cosa que no le voy a sacar mucho valor, ¿no? Entonces, tener una estrategia es una de las cosas más importantes para también en un mundo tan acelerado y tan cambiante que tenemos ahora mismo, que es que todos los días hay una innovación, no todos los días, pero hay innovaciones constantes. Si no tienes una estrategia, eres una veleta que no sabes dónde ir. Dices, pues ahora cojo esto, pues ahora me ha venido este y me vende este otro. Entonces es muy difícil tener una estrategia para saber dónde vas y también para apartarte de ella si ves que te estás equivocando, pero al menos tener algo. Sí, el otro día, de hecho, hablaba con un profesor de la Universidad Complutense que colabora con nosotros, con vos, en una cátedra que tenemos conjuntamente con él. Y decías que ahora todos los CEOs hablan y llegan a la empresa y dicen, hay que meter inteligencia artificial, hay que empezar a usar la inteligencia artificial. Y llega el CEO o llega y dice, ¿y dónde? ¿Qué hacemos ahora con la inteligencia artificial? O sea, porque no hay esa estrategia que decía Óscar. Sí, es un momento muy complicado. O sea, no hay recetas sencillas, ¿eh? El CEO de Bayer, por ejemplo, en una entrevista en una televisión americana, dijo, nosotros hemos aplanado la organización entre el que necesita consultar y el que necesita y aquella persona a la que tiene que consultar, tiene que haber el mínimo de instancias posibles, ¿no? Y el CEO mundial de ThyssenKrupp, lo entrevisté y me contó que lo había llevado al presidente de Bayer a una reunión con ejecutivos para que explicara esta visión, ¿no? Y cuando acabó la explicación, los ejecutivos estaban temblando, diciendo, madre mía, la que nos va a caer. Y les dijo, no, es que esa no es mi estrategia. Mi estrategia es una completamente distinta. Mi estrategia es, vamos a mirar a los 2 mejores y tenemos que hacer todo lo posible para llegar a ese nivel. El otro día estuve en una empresa que es, bueno, como lo he contado, lo puedo decir, que es Casa Tarradellas. Y estuve viendo un nuevo molino que han construido. Y está todo automatizado, excepto un punto, que era un punto en el que la máquina es capaz de identificar el nivel de blancura de la harina. Y si no alcanza un nivel, alerta a una persona para que vaya a verlo. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué tiene que venir una persona a ver esto? Si ya te lo ha dicho la máquina. Y es porque en ese punto ellos consideraban que es importante el factor humano, ¿no? Entonces, automatizar no todo tiene por qué ser automatizado. Hay que entender dónde hay que poner la inteligencia. Pero lo que está claro es que si no tienes una estrategia, pues probablemente irás a lo que te vayan vendiendo, al hype de turno, ¿no? Y te perderás. Pero es que puede haber recetas que sean diferentes según la compañía, ¿no? Yo creo que ahora se necesitan más empresarios que nunca. Los tecnólogos, por supuesto, pero esa persona que tiene la visión y es capaz de entender qué es lo que necesita realmente la compañía y hacia dónde va, yo creo que ahora es más necesario que nunca. Pues si os parece, ahora hemos hablado de la transformación digital, vamos a hablar pues, de lo que es la inteligencia artificial y de lo que se nos viene encima, ¿no? para los próximos años. El otro día presentamos, de hecho, un estudio en Bosch que hemos hecho sobre inteligencia artificial y cómo lo ve la sociedad. Bueno, por supuesto, pues la inteligencia artificial pues, es considerada la tecnología más influyente que va a haber dentro de en los próximos 10 años, con una diferencia enorme sobre la siguiente. Además aparece la fabricación entre los 4 principales sectores en los que los españoles creen que es muy importante que tengamos empresas propias, empresas españolas, que tengan esos grandes conocimientos sobre inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál creéis, Eugenio, por ejemplo, te pregunto a ti, que puede ser el impacto más significativo que la IA, que la inteligencia artificial va a tener en la forma de producir y también de trabajar dentro del área industrial? Bueno, la inteligencia artificial va a cambiar el concepto de automatización que hemos manejado hasta ahora.
y por muchas razones. Pero antes de entrar un poco en el detalle de cómo lo veo yo, ayer estuve hablando con un español que está en Google, ha estado en Google DeepMind y ha participado en AlphaFold, fue en AlphaFold 2 y luego pues, en varios proyectos más, en AlphaTensor, en FanSearch. Y todo ese conocimiento, él ya manejaba, ya trabajaba en LLMs cuando ni siquiera existía ChatGPT, o sea, un tío, una persona que estamos hablando de que está en la vanguardia absoluta del tema de la inteligencia artificial y se va a pasar al mundo industrial. O sea, se ha salido de Google DeepMind, ha creado una startup que se llama HiBERT y está empezando a buscar el mundo industrial. ¿Por qué? Yo le dije, eso es porque el mundo industrial es capaz de, digamos, crear espacios en los que se generan datos que son homogéneos, que son estandarizables y es fácil manejar los datos. Y me dijo, no, es por la forma en la que la industria trabaja, que se trabaja con procesos. Y eso para la inteligencia artificial es muy atractivo y ahí se pueden hacer muchos desarrollos, ¿no? Por una metodología que ha generado él. Y está entrando en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a transformar la forma en la que nos relacionamos con las máquinas, porque va a generar un tipo de interacción con ellas, de interface mucho más conversacional, mucho más fácil y va a bueno, en el CES de Las Vegas decía el CEO de Salesforce que vivimos un momento histórico porque vamos a ser los últimos CEOs que tendremos solo trabajadores humanos, ¿no? En adelante, decía, vamos a tener trabajadores humanos y trabajadores y agentes de inteligencia artificial, ¿no? Haciendo operaciones en las empresas. Los agentes de inteligencia artificial, en la medida en la que les proporcionemos información en tiempo real sobre lo que está sucediendo, visibilidad del inventario, visibilidad del proceso de producción, el sistema SCADA, que es el que nos indica cómo están operando las máquinas, se va a transformar radicalmente, porque ya no tendrá sentido que el operario vaya a ver una pantalla, sino que directamente pues, le preguntará a la máquina o la máquina le irá informando. Pero vamos, el tema de los agentes de IA es que va, esto que comentaba Óscar, de repensar la forma en la que producimos y teniendo ya elementos que funcionan de forma autónoma por dentro de la compañía y que son capaces de informar a los trabajadores de cosas que están pasando de forma autónoma, eso es un cambio radical. Y quizá, Óscar, a lo mejor tú... Será, ya. Es que cuando, claro, mencionas a esta persona que trabajaba en Google, ¿no? Que se mete en el mundo de la industria, creo que sí que es verdad que hace muy bien porque hay un camino muy, muy amplio de mejora en la industria, ¿no? y de transformación. Y luego, además, es que todas estas predicciones, ¿no? A veces que hacemos, al menos yo por experiencia, las predicciones lineales pues en un año se ha avanzado tanto con los LLMs, ¿no? Luego hay unas fases más valle, ¿no? Y porque al final nada es tan sencillo como parece, ¿no? En el sentido de la visión que acabas de dar, ¿no? De máquinas que hablen con sus operarios, es el camino que estamos yendo. De hecho, hace muy poquito una reunión estuvimos hablando de eso, de generar hasta una serie de podcasts, ¿no? Que se hacen automático, ¿no? Que puedas informar hasta el manager mientras va a la fábrica de lo que ha pasado, ¿no? Pero que no una persona que lo ha hecho, sino si ya tienes todos los datos, los tienes estandarizados, los tienes en un mismo sitio, tienes una base de datos de todos los errores, por el LLMs puedes priorizar y puedes hacer un discurso con ello, ¿no? Que de ahí funcione, que de ahí toda esa transformación de mindset, no mental, de todos los operarios, de todo, eso es un camino un poco más largo, ¿no? Es decir, que es cierto que la innovación quiere meterse en la industria y la industria necesita esa innovación, los caminos no son tan a corto plazo, creo yo, ¿no? Al menos es nuestra experiencia o mi experiencia. Nosotros, como he comentado, creo, espero que se tache de pretencioso un poco, pero creo que Robert Bosch, nosotros estamos bastante a la vanguardia de la digitalización, la transformación digital. Nuestra fábrica, si tuvieras la oportunidad de visitar, vas a ver que son robots autónomos, que nadie, ni un solo operario, toca ninguna sola pieza, donde las máquinas piden ya, en varios de los sectores, los propios componentes que necesitan según el consumo, y robots se lo traen, ¿no? Que, es decir, AMRs, ¿no? AGVs también lo pasan. Nosotros les llamamos AMRs porque ya no siguen un camino estipulado, no van aprendiendo su propio camino, ¿no? Que tienen capacidad de la ruta. Entonces, por eso es además la tecnología AMRs. Todo eso, es decir, lo tenemos, es cierto,
Y luego hay que hacer toda la transformación mindset de con esos operarios, darles una formación, conseguir, o los ingenieros, porque no todos los ingenieros están tan a favor de estas tecnologías o tienen la mente todavía pensado en eso. Es decir, que la inteligencia artificial claramente es el futuro, y a la vez también creo que no es el único futuro y que no se puede tampoco hacer una proyección lineal de que hemos avanzado mucho en los 6 meses, en los 6 meses vamos a estar ahí, porque luego la curva de aprendizaje siempre hay sorpresas, ¿no? De que luego no es tanto. Y en el mundo de los datos tenemos una disponibilidad aquí en Fábrica Madrid inmensa de datos estandarizados. De hecho, nos hace ser un grandísimo partner para muchas pymes, porque muchas de ellas lo que les faltan son datos reales, ¿no? Y poder tener acceso a esos datos reales para optimizar sus propias soluciones o ver las soluciones. Aún así, teniendo todos esos datos, la inteligencia artificial nos propone soluciones que deben ser evaluadas siempre por el humano y por los operarios, que creo que todavía hay un gap muy extenuante, muy emocionante de conseguir, ¿no? Y muy para que la gente joven también se anime a seguir estudiando esto, es que ese gap todavía hay que conseguirlo, ¿no? Que realmente la inteligencia artificial te dé una orden a una máquina y que la pueda tomar autónomamente. La tecnología a lo mejor lo puede hacer, pero podemos cometer muchísimos errores. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Óscar. Realmente si escuchamos las predicciones que se hacían hace 10 años de tecnología, bueno, prácticamente había ya coches voladores por ahí y tal. Es decir, la tecnología luego hay que llevarla al terreno, hay que bajarla a la realidad de las pequeñas y medianas empresas que todavía utilizan papel y Excel y tal para hacer para gestionar sus procesos de fabricación. Hay mucho que hacer pero al mismo tiempo hay compañías que sí sienten el pinchazo de la competencia global y que están desarrollando tecnología de vanguardia porque no les queda otra. Y verdaderamente ahí en esa carrera la inteligencia artificial va a ser muy importante. Por eso, eso que planteas del tema de los operarios, que yo creo que es crítico, es fundamental, crear la cultura para entender esto. Y los ingenieros, no quiero solamente hablar de operarios, pero también propios ingenieros que manejan máquinas tienen que aprender a interactuar con la máquina de una manera diferente. Totalmente. Yo creo que por un lado, es una llamada a la gente joven que la necesitamos, porque realmente aquellos que tengan las habilidades, los nativos digitales, los que tienen las habilidades ya acogidas, para ellos va a resultar todo mucho más sencillo y más normal, ¿no? Incorporar este tipo de herramientas. Y luego hay que pensar que todos los puntos se van a tener que conectar, incluso dentro de la compañía. El hecho de que tú seas un operario de planta no significa que no sepas nada o que no participes en nada en temas del área de información o de programación. No tiene por qué ser que no participas en nada en temas de marketing y ventas. No tiene por qué ser que no participas en nada de diseño. No. Ahora, es decir, todo el mundo tenemos que empezar a entender que gracias a la inteligencia artificial, conforme se vaya desarrollando en el futuro, vamos a tener cada vez más participación. Va a ser más necesario que nunca que todos, de alguna forma, nos corresponsabilicemos. Y también, perdona, al revés, ¿no? Porque es verdad que he dicho la palabra operario, la he introducido yo, pero es que desde la transformación digital hay que hablar con el jefe de personal, con el jefe económico, que también se introduzcan en todas estas herramientas. No todos, hay algunos que sí, otros no, pero que es una transformación global, de arriba a abajo, pero es cierto que tiene que ir más bottom-up, ¿no? Que se dice de abajo a arriba, que la presión tiene que ir de los que el cambio sea necesario, que lo vean como algo necesario y entonces lo pidan para trabajar de una manera diferente, pero arriba de la jerarquía o de la estructura tienen que estar metidos en esto. Informáticos, haceos la idea, tenéis que bajar a la planta. Es decir, que me decía la directora de innovación de Ford, por ejemplo, me decía que jamás hasta el año pasado en el lanzamiento se tenía en consideración a la gente de IT o de ciberseguridad, y ahora es crítico porque el software se ha convertido en una parte esencial de cualquier dispositivo, ¿no? Y de forma que ahora ya tenéis que entender qué pasa, qué hacen esa gente tan rara que está abajo, y los de abajo tienen que entender que esa gente tan rara que estáis con los ordenadores, qué estáis haciendo, ¿no? Luego, en la parte de entrenamiento, y con esto, perdón, Lorenzo, acabo, hay un tema muy importante, efectivamente, para poner las expectativas en un lugar adecuado, que es el tema del entrenamiento de las máquinas, ¿no? Y ahí hay
ya tenemos una buena experiencia utilizando el lenguaje como herramienta para entrenar máquinas, pero en lo que lenguaje coloquial, dices, ¿no? El lenguaje, actual, digamos, de la programación de palabras. Lenguaje, sí. Pero la experiencia utilizando imágenes es un desafío, ¿no? El disponer de buenas imágenes para entrenar, que no sean utilizar el menor número de imágenes posible para entrenar las máquinas, los sistemas inteligentes. Pues es decir, que hay muchos desafíos para superar todavía. Antes, Óscar, tratabas el tema de los jóvenes. Yo creo que es muy importante, pues la futura fuerza laboral de todos los países, claro, por supuesto de España. En el estudio que os decía antes que habíamos hecho, los jóvenes eran los más optimistas respecto a la utilización de la inteligencia artificial, pero también a su vez ven ese riesgo de que la inteligencia artificial pues, pueda suponer, lógicamente, pérdidas de empleo, ¿no? Entonces, Eugenio, ¿qué opinas tú al respecto? O sea, ¿crees que esta revolución tecnológica en la que estamos va a afectar al empleo o también va a suponer, por supuesto, oportunidades nuevas de empleo para la gente joven? No, clarísimamente se van a replantear muchos trabajos y yo creo que la gente joven utiliza herramientas más asimilables a lo que comentaba antes, a lo que va a ser el futuro, ¿no? Uno de los grandes desafíos para las empresas hoy es, o por lo menos lo va a ser en los próximos años conforme la tecnología se vaya extendiendo, es saber dónde tiene que estar el ser humano y cuál es su función, ¿no? en las compañías. Y ahí hay que encontrar la forma de aportar valor, ¿no? Y ahí que va más allá de lo que es el dominio de la tecnología, incluye también otro tipo de habilidades que, como vosotros sabéis muy bien, de soft skills que van a hacer falta, de pensamiento crítico, de aquello que la máquina necesita para funcionar bien, ¿no? De alguna forma la máquina o el sistema inteligente nos va a aumentar, pero nosotros también vamos a ser necesarios para que el sistema inteligente funcione de una forma adecuada. Hay otro punto muy interesante que yo creo que también la gente joven tiene que entender hasta qué punto es valiosa para eso, que es que conforme introduzcamos inteligencia en las empresas, vamos a ir liberando tiempo. Y una de las cosas que va a tener que saber la empresa decidir es qué hace con ese tiempo. Yo cuando lo he comentado con directivos hay alguno que me dice, bueno, pues haremos más de lo mismo, ¿no? Y es una opción. Y hay quien dice, pues bueno, ese tiempo lo voy a dedicar a innovar, por ejemplo, o actividades más creativas, ¿no? Esto, por ejemplo, lo llevamos al ámbito de la educación. Pues en el ámbito de educación está muy medida la cantidad de horas que dedica el profesor a sus alumnos. Bueno, si le liberas de determinadas horas de trámites administrativos, y en el ámbito de la salud el tema de los trámites administrativos ni te hablo, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer con ese tiempo, ¿no? Y entonces yo creo que se crean espacios en los que la gente joven está mucho mejor, o sea, más preparada, ¿no? Más preparada por lo que comenta Óscar, el mindset, ¿no? Porque están más acostumbrados a generar redes, a generar espacios de colaboración, están continuamente conectados entre ellos. Bueno, yo ya me quito de la gente que está hablando de ellos, pero un poquito sí. Entonces, es decir, están acostumbrados, por supuesto, a utilizar herramientas digitales. De forma que yo creo que la industria va a ser un entorno infinitamente más reconocible para ellos de lo que creen ahora, o de lo que si miran lo que ha sido hasta ahora, pues pueden llegar a imaginar, ¿no? Va a ser un entorno realmente muy parecido a lo que al que se mueven ellos con naturalidad. Solo un apunte. Es decir, las empresas las componen humanos, empiezan en los humanos y terminan en los humanos. Es decir, la inteligencia artificial no va a ser nunca un humano, nunca va a ser el objetivo de optimización. Una inteligencia artificial no vamos a intentar que sea feliz, no vamos a intentar que tenga tiempo libre, es el humano. Y ahí es donde entra que según las decisiones de los humanos será un futuro u otro, ¿no? Porque has propuesto un futuro con más tiempo libre, más creatividad, pero para eso hay que luchar y tenerlo muy claro que eso puede aportar, porque para el señor empresario a lo mejor no es así, ¿no? Vivimos ahora mismo en un entorno cambiante, acelerado, de todos los elementos tecnológicos, empresas tecnológicas tecnológicas en Estados Unidos, ¿no? De inteligencia artificial,
que nos están mostrando hace, perdonar el apunte, una motosierra de recortes, ¿no? Y no para tiempo libre. Por eso digo que no es solo, es decir, que son los humanos los que tomarán las decisiones. La inteligencia artificial se desarrollará en base a lo que nosotros decidamos. Y para eso hay que tener muy claro, tú has dicho una frase o una palabra, un concepto muy amplio y muy acertado, que es el de pensamiento crítico. Hoy por hoy, hacia donde vamos, todo este marea de información va a cámaras de eco, ¿no? Que todos conocemos, que al final todos estamos en una, ¿no? Y hay que tener el pensamiento crítico para romper esa cámara, para eliminar nuestros sesgos, ser conscientes de los sesgos que nos metemos en estas cámaras de eco, ¿no? que son las redes sociales, de que solamente me junto o recibo información de lo que ya pienso, ¿no? Del sesgo de confirmación, de tener la capacidad de salir de todo eso de ahí para poder tener un pensamiento crítico de lo que van a hacer estas aplicaciones con nosotros mismos, ¿no? Pero no la inteligencia artificial que nos vaya a dar órdenes, sino quien está programando, ¿no? Creo que el debate tiene que ir al software libre, ¿no? Al Open Standard, al Free Software Foundation, ¿no? Del MIT, que se hizo hace muchísimos años y que se está demostrando que cuanto más se trabaja con Open Standards, ¿no? Que ahora mismo es lo del ChatGPT, bueno, el ChatGPT no, sino la inteligencia china, que la ha utilizado en plataformas de software estándar y ha adelantado a los que están utilizando software privativo que no se lo enseñan a nadie, como puede ser ahora mismo Apple, ¿no? Entonces, ahí está justo el debate de dónde queremos ir al futuro, ¿no? No es un futuro tan halagüeño, creo yo, de que vamos a tener más tiempo, entonces vamos a hacer más workshops y creatividad y vamos a generar más producto, solo si nos damos cuenta de que ese es el camino y que la inteligencia artificial se programa de esa manera, porque la inteligencia artificial la van a hacer humanos. Me explico, que no es algo que va a llegar impuesto, la inteligencia artificial llega. No, la inteligencia artificial la estamos desarrollando nosotros. Nosotros en nuestro grupo estamos haciendo algoritmos de inteligencia artificial, estamos haciendo aprendizaje automático de nuestras líneas, reconocimiento de imagen, cosas para las máquinas, pero va a llegar el momento que lo empecemos a hacer para la toma de decisiones de las personas. ¿Cómo lo enfoquemos? Si es hacia el favor de tener más tiempo libre para poder pensar o el de optimizar recursos, está en nuestras manos, ¿no? Sí, yo incluso esta expresión yo lo utilizo de ser más humanos que las máquinas, ¿no? En el sentido de que llega, el pensamiento crítico es fundamental, sobre todo para que las máquinas no nos digan cómo tenemos que ser humanos, ¿no? Y de esa forma, es decir, que hay que poner mucho sentido en todo lo que hacemos, ¿no? Sí, yo hace poco, una de las aplicaciones ahora mismo de los LLMs, ¿no? Que de las más nuevas es lo de generar agentes, ¿no? De respuesta dentro de los propios LLMs, ¿no? De cómo quieres que sea, ¿no? Y hace poco leí como un juego que tenías que tener 4 tipos de agentes, ¿no? Que era uno con el pensamiento de Sócrates, ¿no? Otro más idealista de Platón, ¿no? Otro más terrenal, más de Aristóteles, ¿no? De cómo se hacen, y luego de Slavoj Žižek, ¿no? Que si no se conoce, es un filósofo moderno que si nos está viendo gente joven que es muy interesante, que es el de cómo romper con estas otras 3 estructuras, y tú haces los 4 agentes y ves cómo te responden, ¿no? En base a las condiciones preliminares que tú programes. Esto es un juego que posiblemente es imposible, pero es el camino de ser críticos, de que lo que nos llegue por la inteligencia artificial, tenerlo siempre desde una visión crítica. Y para nuestros oyentes, los más jóvenes que nos estarán escuchando, Óscar, ¿qué habilidades crees que debe tener un joven que quiera entrar en este campo de la industria, de la digitalización, de la inteligencia artificial? Actualmente nuestro grupo de Industria 4.0 de transformación digital, contamos con la suerte de tener en nuestro grupo a 4 estudiantes, ¿no? Entonces tenemos mucho contacto con ellos y lo que vemos es que tienen que tener cualidades transversales, ¿no? Una de cultura es bastante importante por el pensamiento crítico, ¿no? No solamente dedicarte a software, ¿no? Pero por supuesto tener habilidades siempre de código y de software, porque aunque el camino está siendo... hace poco vi un artículo de la muerte del SQL, digo, ¿cómo va a ser? Es decir, es imposible, solamente que está desarrollándose herramientas para hacer preguntas a códigos, ¿no? Que tú no tengas que
programarlo todo, pero siempre vas a tener que saber cómo se programa para ver lo que es que te ha propuesto antes de aplicarlo, ¿no? Es como tener un filtro. Entonces, tener pues expertos en ingeniería de software, expertos en matemáticas, ¿no? También yo propondría. Sé que las matemáticas dan un poco bueno, como a veces de miedo, ¿no? Porque es un mundo más complejo, pero es que creo que es necesario porque los algoritmos actuales de Machine Learning, ¿no? que es dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Porque la inteligencia artificial yo lo veo como el buque insignia y dentro de ese buque está el Machine Learning, está el Deep Learning, ¿no? Hay varios, pero lo que es el aprendizaje automático se basa en algoritmos matemáticos de los años 70, muchos de ellos, ¿no? Muchos de ellos 70, 80, y se van mejorando porque es tal cantidad de información que hay que no se pueden hacer todavía sistemas complejos más actuales con algoritmos cuánticos que van a llegar, pero todo eso va a ser matemáticas, ¿no? Para hacer un desarrollo. Eso si quieres dedicarte a decir, yo es que quiero ser el que haga la aplicación matemática. Si quieres ser el que la utiliza, pues tener más conocimiento de software para utilizar, que es el business intelligence, ¿no? Creo que va por ahí. Pero a la vez también tienes que tener estudiantes de estrategia, que son los de UX, ¿no? De User Interface, ¿no? De User Experience, ¿no? Nosotros tenemos ahora mismo una chica que está estudiando, bueno, está terminando su carrera, nos está ayudando un montón a cambiar el concepto de cómo desarrollamos nuestras propias aplicaciones, de no solamente pensar nosotros lo que quieren ellos, sino cómo lo quieren ellos y luego dar nuevas ideas y hacer una retroalimentación. Por supuesto, esta persona también sabe software, ¿no? Pero su función es más estratégica. Entonces, al final es un trabajo transversal en el cual yo creo que nadie queda fuera, si no entras como elefante a cacharrería, ¿no? Diciendo, yo sé mucho de software y llego aquí al departamento X y se hace así, no, es todo transversal. La gente se suele quejar, la gente de conectividad o la gente de ciberseguridad, sobre todo, de que siempre les llaman al final. Cuando ya está todo construido, entonces les llaman, ¿no? Y no, hay que integrarlos desde el principio. Muy bien. Pues ya para terminar, imaginaros que entramos de visita, estamos hoy, pero dentro de 10 años, o sea, en el 2035, y entramos a visitar, por ejemplo, nuestra fábrica de aquí de sensores de Madrid. ¿Qué veis en esa fábrica? Si quieres, empiezas tú, Eugenio, así en un minutito muy breve, ¿qué ves? ¿Cómo te imaginas esa fábrica? Pues yo me imagino esa fábrica, primero, el olor el mismo. El olor para mí es muy significativo cuando entras en una fábrica. Cuando entras en una fábrica de motor, de repente hueles a quemado. Y dices, no me lo puedo imaginar una fábrica de automóvil. Claro, pues son los pinchazos estos de fundidos, de tal, ¿no? Cuando entras en una empresa de alimentación, pues hueles la magdalena o lo que están haciendo, ¿no? Entonces yo creo que el olor será el mismo. Pero cuando entres yo creo que habrá un espacio dedicado a la parte de producción y un espacio dedicado a la parte de pensamiento, de innovación. Entonces la parte de innovación me la imagino como una sala de estar, con gente pues pensando y con gente conversando e intercambiando conocimiento. No necesariamente todos de la misma empresa. Yo veo ahí a proveedores, veo a clientes, veo a gente de marketing, gente de Customer Experience. Pues un proceso de reflexión, de compartir ideas y de poner en común cosas, ¿no? Por supuesto, informáticos con gente de robótica y tal. Y luego, pues que las máquinas de repente pues nos llamarán para decir alguna cosa, oye, tal, que tengo este problema, que no sé qué, tal, ¿no? Y pues conversaremos con ellas y tendremos una relación pues en la que habrá sistemas artificiales con los que conversaremos, ¿no? Pero digamos, ese sería un planteamiento un poco ideal, pero yo creo que un poco conceptualmente vamos por ahí. ¿Tú cómo te la imaginas, Óscar? Claro, lo que acabas de comentar, que es un mundo ideal, pero posible, a lo mejor 10 años no son suficientes. Lo digo de verdad, porque está Odisea 2001 de Stanley Kubrick, ¿no? Que era el 2001 y había una inteligencia capaz de atacar al propio humano. Perdonen los spoilers si alguien no la ha visto, pero es una película del 69 que yo creo que hay que verla, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que está el HAL, ¿no? Que es un operador independiente, que es la base de los LLMs, ¿no? De conversación tú a tú y que hasta tiene miedo de su propia muerte, ¿no? Eso era para el 2001 y estamos en el 2025 y ahora justo cuando se empieza a intuir algo parecido, que son los LLMs, ¿no? Que haces una pregunta-respuesta y parece que hay alguien detrás contestando cuando solamente es estadística matemática lo que te está contestando, no hay ninguna consciencia detrás. Entonces, hablar con una máquina de esa manera, yo a lo mejor en 10 años no la veo de esa manera, sí que veo en 10 años
es un tejido productivo de operarios, ingenieros, mantenimiento mucho más mezclado, donde las máquinas sean capaces de solicitar ayuda, no tener que ir nosotros a los datos a verlos si van bien o mal, sino la máquina ya te lo dirá antes, pero no en un lenguaje de hablar con ella, ¿no? Puede ser, pues se puede luego todo traducir, como he comentado, en podcast, ¿no? De audio, ir con los pinganillos y te va diciendo, oye, revisa la estación 20 porque creemos que una válvula, pero va a ser mucho más así. En lo que más me imagino, lo que has dicho, esa zona creativa, lo veo como una zona mucho más llana, ¿no? Y transversal, donde siempre tiene que haber expertos de máquina, pero a lo mejor ya no personas que solamente atiendan a apagar, encender máquinas, ¿no? O alimentar. Va a ser una fábrica autoalimentada, 100%, donde llegarán camiones con materiales y se descargarán de una manera automática, irán a la línea, pero siempre gestionado por personas. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias, muchas gracias a nuestros dos invitados por esta conversación tan interesante y nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast Innovación para el Mañana de Bosch España. Muchas gracias.